Bueno, bienvenidos chicos a Tattoo Adventure Talks. En esta ocasión nos visita Matías Rubio. Él es escalador ya de la vieja escuela. Él desarrolla actualmente zonas de escalada. Ha desarrollado lugares como la escuela, Pachacamac. ¿Cuántos veranos hemos escalado ahí en Pachacamac? Muchas rutas han sido equipadas por él. Incahuacanca, varios lugares también, en Cusco también, Escomarca, hasta el mismo Guayay. Bueno, y hay varios lugares que se han abierto, ¿no? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, Pepelucho. Bueno, muy contento de estar aquí y quiero agradecer a Tatú por esta iniciativa de mantener a la gente conectada, de generar estos espacios de intercambio que siempre son tan positivos. Qué chévere. Bueno, queremos de repente comenzar un poco sabiendo la historia de la escalada en Lima, cómo se inició. Tú has sido de repente la segunda o tercera generación de escaladores, pero más o menos conoces un poco la historia y que de repente han sido tus maestros, ¿no? De escalada. Sí, yo empecé en el 2004, empecé a escalar en la Asociación de Andinismo de la Universidad de Lima, que era un club bien bacán que se centraba en enseñarte un montón de cosas. Era bien bacán, la verdad que era bien divertido. Y a través del club pude conocer gente que venía años haciendo cosas, ¿no? Eh, y con el tiempo también he llegado a conocer gente que también incluso eran los profesores de estas personas que me enseñaron a mí, ¿no? Eh, y la historia en la escalada de Lima de repente empieza como al mediados de los 60, inicios de los 70. Es una época que yo no conozco mucho, era todo tradicional en esa época. Eh, y después, en los 80s y 90s, empieza a haber más actividad. Llega gente peruanos que habían vivido o habían estado en Estados Unidos y habían aprendido ahí técnicas o habían traído equipo que era muy escaso en la época y empiezan a abrir un montón de rutas tradicionales en la escuela de Canchacaya, más como una preparación para ir a cumbres más grandes o a paredes más grandes. Entre esos está Enrique Prochaska, Vega, hay un montón de gente, hubo Huertas también. Y, y después, hacia finales de los 90, hay, digamos, como el inicio de la deportiva, de cierta manera, ¿no? Empieza a funcionar la Federación de Andinismo y Deportes de Invierno, compran un taladro, equipan algunas rutas, me parece que el Chatarra Mejía, Guillermo Mejía, equipa algunas rutas. Incluso también hay un campeonato internacional en Arequipa en esa época y sale una delegación peruana a competir a Ecuador, a Ibarra. Ahí participa la china Sandra, el hermano Wow. mayor de Jim Lee. ¿Qué año más o menos es eso? ¿Eso es los La 90? primera, eso es Wow. a fines de los 90, sí, o 96, 97. De hecho, ellos, la primera vez que escalan, esta selección de escaladores peruanos y peruanas que van a competir a Ecuador, la primera vez que escalan un desplome es en plena competencia. Claro, o sea, estaban acostumbrados a la placa, algo así. Claro, pura placa, solamente placa. Wow. Sí. Qué loco. Oye, Fernando Caballero era presidente de la federación en ese momento. ¿qué tipo de escalada hacían? ¿Deportiva? O sea, ya estaba para hacer un campeonato, o sea, en una Ese palestra. campeonato era de escalada deportiva. Sí. O sea, ya estaba adentro, ya por lo menos, o sea, ya existía una palestra acá en Lima donde puedan practicar, porque, o sea, Yo creo que escalaban había una palestra en Ancón, de hecho creo que todavía existe. Estaba la agraria, si no me equivoco. Y no sé exactamente qué más. Me parece que ya estaba Monodeo, también ya funcionaba. Monodeo es creo con Manolo Urquizo, Sí, que es el claro. otro. Monodeo es lo que después se convierte en Basecamp con el tiempo. Ah, ese es claro, ya, o sea, te pregunto esto porque cuando yo comencé a escalar, que, no sé, fue hace 12 años aproximadamente,
Los que me Ujú. enseñaban a escalar eras tú, eh, Diego, Diego Hernández. Fernández, misma Mm, Maribel, La Chata, todo el mundo me enseñaba, ¿no? Porque, o sea, el objetivo era escalar roca, o sea, no existían los claro. campeonatos, en esa época los campeonatos era, te regalaban una caja de cerveza, o sea, era vacilón, más Ujú, que premios y claro. querer ser campeón, ¿no? No había tampoco un circuito, ¿no? Entonces era más prepararte para la roca o algo así. Y te Sí. pregunto justamente esto porque yo cuando empecé había un par de lugares donde se escalaba en Lima, pero antes de eso yo más o menos sabía que Diego Fernández tenía una palestra y eso, no sé. Entonces, quería saber un poco de cómo fue ese pasado, ¿no? Antes de llegar a lo que poco a poco fue creciendo y todo eso. Ya, yo te cuento mi experiencia. Yo empecé en roca. De hecho, quizás las 2 o 3 primeras veces que escalé en mi vida fue en roca. Después empecé a ir al boulder que tenía la Asociación de Andinismo de la Universidad de Lima, dentro de la Universidad de Lima, en un sótano. Eran como 3 metros de ancho y 2,5 de alto. Y después cuando ya quise comprarme mis primeros gatos, Charada me llevó a Monodedo, que en ese momento quedaba en la casa de las hermanas Postillos, de Cindy Ah, Cindy y Postillos. sí. Claro. Entonces en su casa ellos tenían un jardín atrás y tú entrabas al jardín delantero y te metías por, digamos, un pasadizo que te llevaba hasta atrás, ¿no? Y en ese pasadizo habían hecho una cueva, pues, ¿no? Las dos paredes y el techo todo hasta el fondo y atrás había también, creo que un boulder y una torre, ¿no? Y ahí escalaban, pues, ¿no? Ahí escalábamos. De ¿Cuántas hecho, personas? ¿hmm? ¿Y cuántas personas? Y, Yo fui un par de veces, o sea, ¿cuántas no sé personas cuántas, hablaban en esa época? O sea, ¿10? ¿en qué? ¿En Lima? O sea, en esa palestra que entrenaban, o... Las 2 veces, las primeras que fui a comprarme unos pies de gato. eh, y habrán habido de repente 12, 15 personas escalando. O Sí, sea, ya había su era gente. bacán. Sí, sí, había su gente, claro. Después con el tiempo, me parece que luego Monedero cierra, o sea, cierran esa palestra y Monedero abre, si no me equivoco, abre una tienda. Basecamp, antes de estar en Surquillo, estaba en Viescanseco con La Paz, en Miraflores, al costado de un pequeño centro comercial que se llamaba el Álamo, que eran unas tienditas blancas de un piso, ¿no? ¿Te acuerdas? Donde había unos restaurantes también. Y ahí, en un pasadizo interior, había una tiendita que era monodero, donde vendían la ropa de montaña, los mosquetones, los arneses. Entonces, de esa palestra que tenían ahí en Chacarilla, en la casa de las hermanas Postillo, se pasaron a la tienda. Y tenían una pequeña palestrita al frente como para, no sé, pisar con los pies de gato, probar. Y después, quizás un año, no sé, no estoy seguro, un año o 2 años después, ya abren el local al costado de este centro comercial. Y ahí Vendría a ser arranca esto, esa. Ujú, ¿no? De esa época. sí, Y en ese mismo tiempo, yo me acuerdo que existían dos, Basecamp y el Boulder de Barranco. Y el Boulder de sí, Barranco fue más como que entre todos juntaban, no sé, era como, yo no escalaba nada y un día fui al Boulder de Barranco y estaban ustedes y me dijeron, oye, mira, hacías así. Oh, y así empecé, ¿no? Y claro. en realidad no pensé que iba a ser un vicio, ¿no? Pero me empilé y ustedes como, no, estos gatos, que no sé cuánto. Pero esa es la historia, ¿no? Y creo que todo el mundo comenzó de esa manera. Yo fui con mi Reebok de básquet, me acuerdo, y ustedes me dieron unas cosas, unos gatos apretados. Yo decía, ¿qué es esto? No sé cuánto, pero en Ni realidad hablemos. y ahí en verdad es como que no existía el coach, ni el entrenador, ni como, o sea, todo el mundo me enseñaba a su manera, ¿no? Y se volvió divertido y así, creo que ese fue el inicio de la escalada, así, entre bromas y entre diversión, ¿no? No es como ahora, que ya se volvió más técnico, con más bases. Sí, O sea, ha cambiado. De terminamos, hecho, escalamos nosotros, bueno, en nuestra época de repente
escalábamos hasta que nos reventábamos los brazos, que no puedes ni escribir, ¿no? Entonces ahora es como que hoy descansa, no, hoy día sí, ¿no? O sea, es más, o Sí. sea, después de un mes estamos todos lesionados. Sí, Y sí, hay bueno, un montón de evolución en ese sentido, ¿no? Sí. y en el Y, tema de la escalada en roca, yo no viví algunas épocas que en antiguas entrevistas Maribel contaba de Camacho, de esos lugares que ellos desarrollaron, ¿no? Y que era cerca a Lima, porque ir a Huaraz todos los fines de semana es medio complicado. Entonces, sí, comenzaban a desarrollar algunas zonas y eso me gustaría que de repente nos cuentes un poco de cómo evolucionó en el claro. tiempo, ¿no? En el 2004, cuando yo empecé a escalar, de hecho el lugar al que más íbamos era la escuela, al inicio. Yo tuve la suerte de llevar mi curso básico con Arturo, que luego ahí lo conocí y se ha vuelto mi pata de toda la vida y mi cordada por muchos años. Y con él empezamos a ir. Eh, Había un montón de rutas clásicas que claramente siguen estando ahí, pero no había mucha información disponible. Entonces, tú para poder subirte una ruta clásica tenías que preguntarle a alguien, pucha, cuál, dónde, cómo, no sé, ¿no? Y lo más evidente era lo deportivo, porque te parabas ahí al frente, veías las chapas y ya subías, ¿no? Lo Ujú. otro era como intentar, o saber por dónde te ibas a meter y tenías menos certeza. Entonces, en ese momento, o sea, las primeras rutas deportivas que había en la escuela creo que serían Utopía y la indirecta al nicho. Y quizás, Wow, bueno, la el, ruta. gran, el gran techo que es para artificial, tenía chapas, pero realmente no es una escalada en libre. Eh, y después luego Renzo Miranda, que era otro escalador, ¿no? Un poco mayor a mí, también empezó a equipar algunas rutas. Ahí está el desfase, está el avispero, está 60 minutos en esa generación. Y Charada y Robo y otras personas de la Asociación de Andinismo de la Universidad de Lima equiparon con buril, o sea, a mano, martillaban una broca, así, eh, tórax, la comunidad de la chapa, la plancha espejo y el diedro de la desesperación. Entonces, cuando yo empecé a escalar ahí, esas eran las rutas que habían, pues, no había mucho más. Y al cabo de, no sé, pues un tiempo, unos años, no sé, con Arturo y Chacal, de repente ya habíamos escalado todo lo que nos salía, pues, ¿no? Y habíamos hecho también las clásicas que estaban a nuestro alcance o de las que sabíamos que existían. Y ya, pues, pucha, ¿qué más hacemos, no? Y lo mismo nos había pasado con las viñas, ya habíamos escalado todo lo que podíamos, pues, ¿no? Ujú. Y aprendimos a equipar con buril y equipamos con buril algunas veces, pues no, pero estabas así colgado, de repente si la roca era dura 2 horas para hacer un hueco, y después hacías un relevo y subía a la otra persona y a martillar, ¿no? Y estabas todo el día ahí para de repente no equipar ni una ruta y no escalar nada nuevo, ¿no? Entonces, hicimos una chancha, pues, ¿no? Eh, Pasamos la voz a la gente que conocíamos, que estaba involucrada, que le interesaba, ¿no? Y quién puede poner $20, quién puede poner 50, y ahí puedo poner tanto, tanto, y juntamos como $650, que fue lo que costó el taladro que compramos en ese momento. Wow. Oye, acá te Sí. están mandando saludos Maribel, Dani Costa, Hola, eh, Dani. Juan Diego también. Está que preguntan si, ¿por qué no nombras al ñaño? Porque el ñaño creo que esos sí son de la vieja, vieja escuela, ¿no? Y Sí. es de la época del Charada, ¿no? ¿O no? ¿O antes? Antes debe ser, ¿no? Claro, debe ser. Yo Añaño, creo que de hecho, la él primera vez, nació. Dime, ya la primera que escalé en roca en mi vida, que fue en este curso básico de andinismo de la Universidad de Lima, en la escuela. me enseñaron a asegurar, sí, en la escuela, me enseñaron a asegurar en top entre fisuras. Aseguré 2 veces en top entre fisuras. Y al ratito llega este pata, que no era parte del grupo, que pesaba como 100 kilos, y dice, ya, asegúrame de primero, que voy a escalar. Y yo no sabía de qué estaba hablando, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? No había nadie, no sé, nadie me dijo que no, ni que sí.
equipo, no sé, yo no estaba confundido, ¿no? Entonces, pero estaba muerto de miedo también, ¿no? Y entonces este era el ñaño, ¿no? Y se pone a intentar escalar de primero tres fisuras. Y tú sabes que empieza con un paso fuerte, ¿no? Entonces, bueno, Sí. puso su nuez, su fren. Felizmente nunca pudo despegar del piso y nunca, o sea, realmente no lo aseguré, ¿no? Pero esa fue mi Ah, ya, mi introducción a ñaño. claro. Oye, Ñaño es un personaje, en realidad. También él siempre me ha hablado, bueno, las veces que hemos conversado, no tengo el gusto de haber escalado con él, así en roca, pero sí hemos compartido mucho y sus experiencias del Torreón, y habla mucho siempre del Torreón que yo nunca lo gocé. Cuando fui yo, me Ujú. acuerdo cuando recién comencé, iba y lo veía tan, o sea, no, Sí, ya no se escalaba ya. Pero sí hubo claro. una época que, por ejemplo, Juan Diego, que él en realidad es menor que yo, escalaba ahí y dice que ahí fue su Ajá. primera escalada, ¿no? Y el Ñaño fue, creo que uno de los que, el promotor de ese lugar. O sea, ¿cómo Sí, organizaron eso? ¿No? o sea, el Porque, Torreón era una, perdón, te he cortado. sí, sí, dale, dale. Sí, El dale, Torreón sí. era una estación de una subestación eléctrica, una cosa así, ¿no? De unos cables eléctricos que llegaban al Cerro de Camacho y de ahí se distribuía, yo qué sé, ¿no? Y esta pared, o sea, esta construcción de cemento tenía por un lado unas piedras, ¿no? Entonces ahí, eso era parte de esta zona que le decíamos Camacho, ¿no? Que estaba el Torreón, que estaba Eucaliptos, que era una travesía bacán, y después había Espérame Sentado y el microtecho, había como 4 o 5 lugarcitos de boulder o de rutas cortitas ahí. Yo escalaba ahí bastante también, pero después de ya muchas personas escalando en ese lugar, ¿no? Mucho tiempo. Y creo que tenían un problema con que las construcciones dejaban desmonte cerca de la parte de escalada, y después había unas piedras que se habían salido, no sé, que habían unos rollos. Y me parece que es el ñaño el que organiza una jornada de trabajo ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Pensando en la Teletón, él se inventa Camachotón, me parece, ¿no? Y Qué bueno entonces eso. hace un camachotón y pasa la voz a la gente y viene todo el mundo y recogen las cosas y pegan con cemento, no sé qué. Creo que los agarres buenos los taparon con cemento porque queda más difícil. Ah, o sea, medio artificial. Claro, Porque bueno, es, sí, pues era artificial, ya era. pues, la ropa. Claro. Justo Maribel habla del microtecho. Yo probé esa ruta del microtecho, pero yo nunca vi chapas puestas, sino que era como un top, re duro. O Ujú. sea, nunca salí por el medio, me iba por el costado, no sé, pero Microtecho. bueno, yo lo agarré ya como que de bajada, ¿no? O sea, ya no se escalaba nada. Y era lo único que quedó. Y de repente, si pasas por ahí, sigue ahí, tal vez. Sí. El otro día me dijeron que le habían echado cemento encima. No sé, llegó un punto en el que había gente había gente que vivía ahí que Claro, no quería que escalemos, pues, ¿no? claro. Gente que vivía abajo, que le podíamos ver el jardín o que pensaba que, no sé, le íbamos a robar, no sé qué cosa. Y empezaban a mandar serenazgo, entonces teníamos que estar escondiéndonos y era una vaina, ¿no? Y poco a poco fueron construyendo más edificios en en esa zona y cada vez había más control y rejas y ya, pues, un día ya Justo me Roberto volví. Maldonado pregunta de qué pasó con ese sector y bueno, ahí está la respuesta. Sí, Este, Era bien complicado escalar y ya creo que los edificios ya comenzaron a urbanizarse más la zona y se puso ya sí, pues imposible escalar. Es más, si ibas de repente ya no había nada, ¿no? Ya no había escalada. Y bueno, así sí. fue la historia de Camachotón. Y Pero la es una escuela, historia que es repetitiva también, de cierta forma, ¿no? Porque no es el único sector con el que nos ha pasado una cosa así. Por ejemplo, hay algunos sectores de Pacha donde ya los propietarios no quieren que vayamos o donde quizás nunca preguntamos bien si podíamos entrar o no y fuimos y luego tuvimos algún sí. rollo, ¿no? Y así, ¿no? Esos temas, justo te iba a preguntar el tema de desarrollar sectores de escalada, porque algunos piensan
que vas con tu taladro, haces un hueco y de pronto haces una ruta deportiva. En cierta forma, creo que es algo parecido, pero desarrollar un sector va algo un poco más que solamente ir a hacer huecos y equipar, ¿no? Ahora, equipar también es un arte, o sea, no es- o sea, hay un proceso de aprendizaje también, ¿no? Y Mm. yo, este, tuve el agrado de aprender algunas cosas que tú me has enseñado, pero no me considero tampoco un equipador, o sea, habré hecho 2 rutas en mi vida, ¿no? Pero, conozco muchas personas que se han dedicado mucho a esto. Tú eres una de ellas y creo que también la- lo que has logrado es poder enseñar a otras personas a equipar y que también le han agarrado el gusto, ¿no? Como Holcito, bueno, el chino ya sabía, pero entre todos siempre hay una comunicación entre los equipadores que para siempre, oye, he encontrado un nuevo sector y todos van y tratan de ver la manera de cómo mejorar la zona, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de repente en qué significa eh, abrir un sector, ¿no? Eh, Gracias por esas palabras, Pepex. Primero me gustaría decir que, no sé, yo me he parado sobre los hombros de las personas que estaban antes que yo, ¿no? Gente que ha equipado antes que yo, que ha abierto sectores antes que yo, y así todos, ¿no? O sea, todos vivimos en un punto en la historia en que tenemos historia detrás nuestra, y esa la Ujú. ha hecho gente. Eh, y yo aprendí un montón de personas relacionadas, ¿no? Tanto de charada, robo, el nolo, pucho, un montón de personas que me han enseñado un montón de cosas de equipar, ¿no? Y también, y he podido enseñar un poco a los demás y los demás a mí también, y siempre ha sido muy chévere y muy bacán poder además compartir esa experiencia de hacer algo nuevo, de meterte en un lugar donde no se ha metido nadie y ver qué pasa con un pata tuyo con el que te vacila. Es bien bacán, ¿no? Son buenas experiencias y hay buenas historias. Qué bueno. Eh, sí, de hecho, creo que es una cosa diferente. O sea, hoy en día hay más experiencia en el mundo de cómo empezar a desarrollar un sector de escalada. Porque hay muchos sectores en el mundo que eran famosos y grandes, increíbles, y también aquí en Perú, que por A o B han dejado de existir o de estar disponibles para los escaladores. Por un lado puede ser porque, no sé, vino una minera, compró el cerro y lo reventó y ya está. Por otro lado, porque, no sé, el escalador empezó a dejar mucha bulla, perdón, mucha basura o a hacer bulla y se molestaron los dueños y cerraron, ¿no? Por ahí en Ecuador hubo una historia de que alguien llevó a su perro y el perro mordió la gallina y el dueño del lugar le dijo al escalador que qué y el escalador le pegó al dueño, cerrado. Bueno, Entonces, la mayoría de nuestros sectores están en la sierra y algunos en la costa, en lugares donde normalmente no hay mucha gente por ahí, y nosotros vamos y abrimos rutas y luego empezamos a ir a escalar sin ni siquiera preguntarnos de quién es ese espacio claro. y si están contentos o aceptan como mínimo que vayamos. Eh, Ahora la idea de desarrollar un sector de escalada nuevo es hacerlo de la mano con sus propietarios. O sea, ellos tienen que saber lo que nosotros buscamos ahí, y tiene que haber confianza y tiene que haber un permiso. Y incluso, ojalá que haya un permiso firmado, pues, ¿no? Un acuerdo. Eh, y bueno, ya una vez que tienes eso, recién en teoría deberías de poder hacer uso de la roca, ¿no? Hacer los huecos o lo que necesitas hacer. Además hay que tener en cuenta la parte ambiental también de nuestro impacto en esos sitios nuevos, ¿no? Y un Sí, gran ejemplo de cómo debería hacerse es el desarrollo de Pitumarca, que han hecho Coco y Diana en Cusco. sí, Eso sí. es para un libro de cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Sí, pues es verdad eso, ¿eh? Porque yo recuerdo un sector de escalada, o bueno, para más o menos que la gente comprenda lo que es un sector, es como abrir en una zona varios tipos de rutas para poder escalar, ¿no? No solamente una sola ruta, no es un sector, ¿no? O sea, un sector lo conforman varias rutas que estén
relativamente cerca para que se diga el sector tal, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Ujú. Entonces, bajo bajo ese concepto, Pachacamac, por ejemplo, en Lomas de Lúcumo, se abrieron muchas rutas y se abrió el sector con unas, no sé, 10 rutas, más o menos, si mal no recuerdo, de las cuales tú equipaste unas 4 o 3 y algunas personas, Manolo también equipó un par que también fueron históricas, en verdad, dentro de la escalada, como el techito y esas cosas, que estuvo el diente, ¿no? El diente, que era Sí. que destrozaba la pierna. Pero, o sea, cada uno con su estilo de equipada, ¿no? Porque también hay un tema de cada uno mide, o sea, la distancia entre chapa y chapa, muchos estilos. Y eso también crea bastante Sí. controversia en cuanto a, oye, ¿por qué equipaste así? Que no es muy seguro. Siempre hay las críticas, unas buenas, otras malas, pero bueno, yo creo que es parte de esto, ¿no? En todo el mundo pasa eso. Este, pero, o sea, quería preguntarte, por ejemplo, el sector, perdón, hablamos de Pachacamac, que Ujú. ahora creo que ya no permiten escalar, no sé, y hay todo un tema. Y antes era súper fácil de ingresar, creo que daba 5 soles y aportabas y subías y escalabas, ¿no? Y ahora está medio complicado. Bueno, ahora con el COVID, pero ya desde antes venían con unos pequeños problemas. Yo creo que fue por, no sé, no respetaban los caminos o cosas así, de los mismos escaladores, ¿no? No sé. La verdad que yo no voy a Pachacamac hace varios años. Soy un poco desactualizado de cuál es el contexto, ¿no? De qué ha pasado. Yo dejé de ir a Pachacamac porque el material que utilizamos para equipar esa zona se oxidó muy rápido. Se oxidó muy rápido. En 4 o 5 años yo ya no lo consideraba seguro, ¿no? Y yo dejé de Ujú. ir y les aconsejé que, bueno, quien preguntaba, yo le decía que pucha, yo prefería no porque lo consideraba inseguro. Y bueno, y cada uno hizo lo que decidió, ¿no? Eh, Ahí Roberto pregunta si se pueden reequipar esas rutas, y sí se pueden reequipar esas rutas, pero hay un problema ahí con el equipamiento. Eh, Nosotros hay diferentes tipos de metales que se usan para equipar, y para lugares como ese, antes se pensaba que debíamos de usar acero inoxidable. Y así se ha equipado con acero inoxidable en un montón de lugares que están cercanas al mar en el mundo. Y hace unos años hubo un problema en Tailandia, y también lo ha habido en Colombia, y bueno, en un montón de partes. Muchas chapas empezaron a romper, chapas de acero inoxidable que se veían perfectas o pernos, empezaron a romperse. Y entonces descubrieron que hay un tipo de corrosión que se llama stress corrosion cracking, o sea, corrosión por estrés, que se da en acero inoxidable cercano al mar, o sea, 20 kilómetros del mar, con una tensión permanente, que es la tensión del perno, que siempre está como jalándose de la roca, y con temperaturas que puedan llegar a más de 30 y tantos grados. Cuando esas condiciones existen, el acero inoxidable se pudre por dentro sin que tú puedas ver que está oxidado y se rompe. Entonces tú como escalador ves que la chapa está perfecta, brilla, pones tu express, te caes y se rompe, ¿no? Entonces se prohibió la escalada en Tailandia, fue un desastre. Y ¿Hubo accidentes ahora a están raíz de empezando a eso? equipar, ¿perdón? Me imagino que habrá pasado un accidente a raíz de eso y se pusieron drásticos. Más de uno, más de uno, Ah, ok. montones de accidentes. Tailandia tenía miles de rutas equipadas de esa manera. Y iba turismo de todo el mundo, en invierno europeo iban todos los europeos a escalar a Tailandia. Y se empezaron a matar. Fue Wow. horrible. Y entonces ahora están usando titanio. Ahora están usando titanio, que es una solución que aguanta y todo, pero es mucho más cara. Eh, Nosotros tenemos ese problema en las viñas y en Pachacamac y en las cuevas, porque estás a menos de 20 kilómetros del mar. Lo bueno, digamos, entre comillas, es que nosotros no hemos usado acero inoxidable, hemos usado acero normal. Entonces, nosotros sí podemos ver que está oxidado.
Entonces, si vemos que está muy oxidado, al menos podemos decidir, ya, pues yo no subo, desescalo, cualquier cosa, pues, ¿no? Pero si no lo puedes ver, le confías. Bueno, ya creo que con eso ya respondimos un poco a Roberto. Y el acero inoxidable, perdón, y las chapas de titanium, obviamente son mucho más caras, ¿no? Sí, O sea, para poder sí, pensar sí. reequipar toda una zona cerca de la costa, estamos hablando de cuántas chapas, Ujú, claro, ¿no? sí. No, Otra no sé, pregunta, bastante, mira, ¿no? justo Javier, ¿ves esta pregunta? ¿La llegaste a ver? De Javier. Hola, La la urbanización está... urbanización está afectando los sectores de Boulder. Hace poco reventaron el bloque donde estaba una famosa de las rutas, el filo del Inca 8B. ¿Habrá algún plan de parte de la federación? Bueno, también les cuento que Matías es parte de la federación y bueno, y puede responder de repente eso, ¿no? Si es que la federación puede tomar, de repente, retomar ese tema, ¿no? Para poder preservar los sectores de Boulder, por ejemplo, de Pachacamac. Ujú. ¿Podría? O sea, la federación es una entidad que depende del IPD. El IPD quiere competir y obtener medallas. Entonces, según la ley del deporte, es una ley, la federación solamente puede hacer uso de recursos del Estado para cosas que signifiquen competencia y obtener esos logros que busca el IPD. Sí pueden haber iniciativas para proteger sitios de roca o cosas de roca. Pueden haber. No van a poder ser financiadas con dinero del Estado. Claro. En este momento, la federación está por culminar su periodo de directorio y hubo una conversación hace poco impulsada por el Chodri, por Rodrigo Mendoza y por Coco para formar un grupo de gente que esté Ujú. trabajando estos temas de acceso y de protección de los espacios de escalada. Y la idea era, o sea, ellos hablaron de la posibilidad de solicitar a la federación que ellos o se cree o conformar una comisión de roca, etcétera. Eh, pero ahí quedó, o sea, no se iba a concretar. O sea, Javi, es complicado y se necesita acción local. Se necesita acción local. Si están preocupados, júntense, háblenlos. Ahí en Huaraz tienen clubes, háblenlo, pídanlo como clubes. O sea, yo creo que difícilmente la federación en este momento particular va a poder hacerlo, pero sí va a poder apoyar iniciativas que se organicen ahí, porque ustedes saben dónde es el problema, con quién hay que hablar, en dónde queda, cuáles son las organizaciones que están participando. Entonces, creo que eso, o sea, eso se necesita esa presencia local para que se haga, ¿no? Y de momento la manera es, yo creo, que se organicen localmente y que hablen con las autoridades o con los dueños y si se necesita un apoyo o una oficialización por parte de la federación también se solicita y se hace, ¿no? Sabes que no sé si, de hecho, también es importante, bueno, ahora que justo comentas el tema de permisos para poder equipar y todo esto, esos temas de las zonas de protección, no, si en realidad la federación está básicamente enfocados en las competencias, ¿no? Que es lo que más o menos comentas y porque obviamente es un deporte olímpico y bueno, lo que quieren son medallas, ¿no? Pero este tema no lo tiene que ver más de repente el Ministerio del Ambiente o tocar esos organismos, no sé. Podría ser, o sea, qué tan efectivo sea, no lo sé, ¿no? Yo Mm, creo que o sea, mira, desde mi perspectiva, como Matías, cuando yo no tuve rutas para escalar, ya pues, nos organizamos, compramos un taladro y nos pusimos a equipar. Cuando no había información de las rutas, ya pues, empezamos a llamar a la gente, hicimos Topos Perú, publicamos Topos Perú. Cuando no había federación, ya nos juntamos con otra gente, hablamos, lo pensamos y lo hicimos y después de 10 años tuvimos una federación. Eh, mm,
están rompiendo unas rocas que te gustan cerca de tu casa, júntate con tus patas, ve y hazlo. Y va a salir, vas a poder hacerlo, va a funcionar. Ujú. Pero depende mucho de la voluntad de uno que las cosas se den también. Entonces, eso no quiere decir que no deba haber un soporte de otro lado o que no debamos colaborar todos, ¿no? Pero si no hay una iniciativa de cada uno de nosotros en ser parte Ujú. de las cosas que nos interesan, difícilmente va a aparecer alguien a hacerlas por nosotros. Claro, eso es verdad. Volviendo un poco al tema aventurero y de equipar, para no estar muy políticos, porque es lo que queremos escuchar, en verdad. Bueno, sí, Claro, sin claro. duda es importante, antes de equipar una nueva zona, ya verlo a futuro, un tema de conversar con las comunidades, que como se hizo Escomarca, ¿no? Escomarca fue un trabajo en conjunto, muchas personas involucradas que iban, sacaban permisos, firmas, ayudaban a la Claro. misma comunidad, ¿no? Y se formó algo bonito, ¿no? Entonces, eso es interesante, o sea, no es tan fácil abrir un sector, ¿no? O sea, hay un tema que se tiene que hacer previo y después ya una planificación de cómo equipar las rutas. Ahora, el Claro. tema de los rock trips, a mí me pareció genial cuando fui por primera vez a uno, ¿no? Me pareció genial porque la temática, no sé si tú me puedes contar de repente mejor la temática de lo que se vive con un rock trip, ¿no? Porque también yo tengo entendido que con eso, pucha, equipamos, no sé, pues, de una manera acelerada el sector, ¿no? No estamos yendo un día, después equipas una vez y después te vas y después de un mes vuelves, ¿no? Entonces desarrollamos de repente mucho más rápido un sector, Sí. ¿no? Sí, la idea de los road trips era, o es, ¿no? Congregar a, pues en algún momento hay, depende cómo lo organices, ¿no? Hay algunos donde es, oye, los equipadores, caigan, vengan, vamos a equipar, ¿no? Entonces pasas la voz, ojalá consigas algunas marcas que te auspicien para poder costear el material o algunas otras cosas, porque equipar es caro. Entonces juntas un montón de gente, ojalá equipadores con bastantes taladros, y en un fin de semana, en lugar de equipar una ruta, has equipado 20, pues, ¿no? O algo así, ¿no? Eso es increíble. Sí. Después, también con la asociación hemos hecho rock trips, también de esa línea, pero también intentábamos que el mismo rock trip sirva para generar fondos, ¿no? Entonces hacíamos, no sé, la rifa, vendíamos algo, no sé, pues, ¿no? Bueno, a mí me parece genial eso porque también mantiene en vivo esa esencia de la escalada y, o sea, juntar, es como una feria, ¿no? Juntas a todos los escaladores en un solo lugar, todos compartiendo, disfrutando y no solo equipando, sino también probando la ruta del Sí, que hizo el otro y probando, o sea, se vuelve un ambiente chévere, ¿no? sí, Yo fui a sí. uno que lo organizó Manolo Urquizo, Guay, creo que tú también fuiste y muchos. Y bueno, equipamos todos. Yo me acuerdo que fue ahí mis dos únicas rutas que equipé en mi vida, o tres, si no me equivoco. Si no, no recuerdo bien, pero me pareció la mejor idea, ¿no? Qué bestia, o sea, de tres rutas de pronto teníamos 20. O sea, muy chévere. Y ese concepto, yo no sé si así de repente Chosica se. Porque, o sea, tú estabas comentando hace un rato que Chosica habían cuatro o cinco rutas y comenzabas a equipar una, dos, pero, o sea, ahora hay como 100 rutas. O sea, es una cosa de locos. Y nosotros podemos disfrutar ahora de poder escalar o de repente el trabajo que han realizado muchos desde años atrás, ¿no? Esas rutas que tú dices que fueron las primeras, a mí me parecen una de las mejores rutas. Por ejemplo, la del espejo, la plancha espejo, me parece linda la ruta, ¿no? Y Claro. fue, tú me comentas que es una de las primeras, o sea, wow. Yo igual las chapas las veo súper bien, ¿no? O sea, nada oxidadas y tienen años, o sea, Sí. no sé, es un tema. Bueno, tú también has Depende aprendido mucho. ahora mucho del tema de los materiales, ¿no? Porque, pucha, antes me daban una chapa si yo equipaba en cualquier lado y después veía si se oxidaba o no. No, no eres el único. Yo también lo he hecho, ¿no? Al inicio uno sabe menos y tiene menos dinero, no sé, y
compras lo que consigues y pones, ¿no? Y después cuando aprendes, quizás te arrepientes también de alguna cosa que has hecho, puede ser. Eh, entonces, la escuela es un sitio que es seco, pues, ¿no? Es bastante seco. Y entonces los materiales duran, pues, mucho más, ¿no? Ahí, ¿qué Sí. usaron? Inoxidable, normal. No, 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 el acero normal, el El que se acero normal. oxida. Solo que como no es húmedo, ni salitroso, ni nada por el estilo, entonces se oxida muy lento. Eso es la Sierra de Lima, pues, ¿verdad, no? O sea, es Sí, clima caluroso, sí, sí, prácticamente. sí. Ujú. Wow. Ya, después, ¿sabes? Quería que me comentes un poco la experiencia que tuvimos. No sé, yo digo tuvimos porque fui como que apoyé, ¿no? O sea, en realidad no, es como que habré ido un par de veces a sacar una firma de alguien para poder desarrollar un sector tal vez, pero ustedes fueron los que equiparon todo con el chino Lee, Incahuacanca. Bueno, en Y de ahí Cabocanca empezó no. fue Rodri, ¿no? Rodri también creo que fue. Cabocanca es como casi hijo bueno, es medio una orgía, ¿no? Pero de hecho el papá es el Chodri, de todas maneras. Sí, sí. Rodrigo es el Curioso. papá. Siempre hemos visto Incahuacanca en la carretera, ¿no? Están ahí los boulders, las paredes. Y a raíz de todo el rollo de Hatumachay, que era el lugar donde íbamos siempre y era alucinante, eh, el Chodri, pucha, con una amiga creo que le pidió ir a escalar, se le ocurrió ir a Incahuacanca. Entonces, pucha, fue y vio que era bravazo, descubrió, no sé, un montón de cosas que no había podido ver desde la pista, se fanó un montón. Y ahí empezó a ir, bueno, se enteró de que esto era de la comunidad de Huambo, luego empezó a visitar a la gente que vivía ahí, a la comunidad, habló con la asamblea, etcétera, etcétera. Hizo toda la gestión para que la comunidad en una decisión de asamblea le diera la autorización para que escalemos. Entonces, él hizo un compromiso, me parece, pues no pidió permiso para que escalemos por X tiempo y se comprometió a que nosotros, la asociación, iban a desarrollar ahí 100 rutas de escalada deportiva. Ujú. Pues he estado participando ahí un montón, César, el chino también, Micher, un montón de gente pues ha participado equipando. Y también algunos de los extranjeros que eventualmente caen, Horaz y van en Cabocanca. Voy a poner unas imágenes que tengo. Uh-huh. Aquí sales equipando. Ese es Ese el no es- chino Lee, ahí estamos cambiando los descuelgues a Crimina en las viñas. Buena. ¿Cómo está la escala en Huancayo, Eddie? Oye, Huancayo debe ser increíble. Yo no sé por qué no hay más escala en Huancayo. De ¿Quién lo hecho, está lo único que desarrollando hemos ahí? visto. ¿Qué? ¿Quién está desarrollando la escalada ahí? No sé, no conozco escaladores de Huancayo, pero Huancayo tiene roca, es un buen sitio, seguro. Y de hecho, bueno, lo único que conozco cerca es Xutco, que es un cañón de caliza increíble, alucinante, que no queda tan alto, no es tan frío, está muy bueno. Desde Lima es lejísimos, pues hay que manejar como 10 horas. De Huancayo debe ser al toque. Estoy poniendo algunas imágenes. ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Ese es Xutco, este es el sitio que te estoy hablando, que queda cerca de Ujú. Huancayo. ¿Y no han Y desarrollado nada ahí? ¿Ni una? sí, hay como 10 rutas de repente que hemos equipado con el Chino Lee. Con el Chino Lee hemos equipado ahí 10 como rutas, de ¿no? repente 6 o 5. Y después unos extranjeros también abrieron unas cuantas. Estoy buscando Es para las ir, fotos que me es enviaron. súper chévere. Eso es Guayay. Qué bestia, ¿no? Guayay, increíble, pues. Yo Sí. creo que ese lugar sí, sí está protegido, ¿no?
claro, Guayay es un santuario nacional, entonces tiene una regulación de área protegida. Ujú. Eh, o sea, no va a ser usado por una minera, pero sí, por ejemplo, en algún momento las autoridades del espacio natural del santuario no nos dejaban escalar, prohibieron la escalada, porque decían que dañaba las piedras, que era lo que el santuario quería proteger. Claro, Entonces, sí, entonces no estaban haciendo ahí la escalada. Pero luego también argumentamos de que ahí se escalaba antes de la existencia de la reserva. Entonces, cuando las cosas ya se dan antes de la reserva, no las puedes prohibir, porque es una cosa que ya existía, pues. qué Por bueno, ejemplo, ¿eh? si tú ya vivías ahí, pues, no te pueden Claro. sacar. Ujú. Justo se está preguntando Rommel Alarcón, aquí en Apurímac tenemos algo de 3 rutas posibles, que estás invitado para que nos visites. Sí, sí, están buenas Qué bueno, ¿eh? las Te playas. mando fotos. Ujú. Hay mucha roca también por allá. Bueno, en general estamos atravesados por la cordillera de los Andes, entonces roca hay por todos lados. Bueno, y Guayay, ya tú sabes, pues que es increíble, ¿no? Y, Sí. Yo y creo es que un es lugar que infinito. es Es infinito, infinito. son como 6.000 hectáreas de roca y no hemos escalado nada, no hemos caminado ni por una tercera parte, ¿no? Y ahí casi todo lo que, o sea, la asociación equipó 20 rutas el año pasado con un esfuerzo Sí. que hicimos con North Face, que estuvo buenísimo. Ujú. Sí, y después ahí, creo que quizás el mayor equipador de Guayay es el Nolo, pues, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, Esto de acá es claro. Pachacamac, Sí, si no me equivoco. Esa sí. ruta que está con el polo amarillo es la ruta esa que dicen todos que es para calentar y que nadie la saca a la primera, ¿no? De pura posición, ¿o no? Ahí, ¿O no es ahí justo Pachacamac? le estoy terminando de equipar. Ah, ok. Sí, O sea, tú la equipaste, esa ruta, sí. Ujú. ¿no? Que era, o sea, para que más o menos, acá veo que hay muchos que les gusta Pachacamac, que están conectados. Este, Creo que ninguna ruta es fácil. Todas empiezan en 6B. Sí, no, es mentira eso de quinto más, seis A, es No, mentira. justo esa ruta que estás equipando que me parece linda, es de pura posición, que si no escalas, aunque sea un poquito, no la sacas, No, ¿no? además los pies son resbalosos, tienes que pararte bien. Sí. Creo que había una foto más aquí de... Tengo unas fotos acá que me has enviado de... A ver, quiero que me expliques porque no entiendo bien. Eh, Incahuacanca. Sí, después del último festival en Cahuacanca, porque claro, el Chodri tuvo este compromiso con la comunidad pues de equipar 100 rutas, ¿no? Y lo hicimos a lo largo de 3, 4 años y basado mucho en festivales en los que equipábamos y también recaudábamos plata para seguir equipando. Y entonces también contemplamos pues que es necesario dar cierta información, habilitar ciertos servicios. Chodri negoció ahí para que hubiera un caño con agua, entonces ya la gente tenía cómo lavarse o servirse agua para hervir, lo que sea, ¿no? Y después del último festival, ya cuando estábamos terminando, pues teníamos la idea de que había que poner un cartel que diera información. Y además había un montón de huesos y cosas ahí tiradas por el campamento y teníamos estas maderas y yo llevaba un taladro, entonces se me ocurrió que sería chévere hacer un anfitrión, pues, ¿no? Qué loco. Entonces, con todo lo que estábamos ahí, entornillamos estos huesos a un palo y ahí queda, pues, ¿no? Te recibe cada vez que vas a un Cahuacanca. Espero que siga ahí. Sí, bueno, no sé si seguirá ahí, pero vamos a ver acá. Mira, ahí justo David habla de la historia de cómo se hizo
conversación con la Ahora salí comunidad por de el otro Wamba, lado. con el club también, con Dime, dime. Guaira Caguay. Ah, es Buenazo. Club Guaira, ¿no? Qué buena, qué chévere. Sí, oye, aquí, Mm. por ejemplo, acá, la chata Ana Luisa Burga, No, aquí todas las cosas está casi también siempre pues, invitada. se sacan por colaboración, ¿no? Es importante juntarnos, Pepe, ¿Qué ves? La chata también tiene mucho conversar. tiempo No escalando, he ¿no? abandonado, Pepe. Ella fue una de las que me enseñó a escalar a mí, en verdad. ¿La chata? Sí. Sí, Pero la que, chata sufría de que- tendinitis, porque mucho empinaba el codo. sí, pero, ¿sabes? En esa época creo que las épocas old school, que bueno, yo me considero también medio old school, digamos, no sé, tampoco soy un escalador, pero me divierto, ¿no? Al final nunca tuvimos, pues, fisio, no existía eso, ¿no? O sea, era todo escala hasta que te reviente los brazos y te ibas arrastrado a tu casa y al día siguiente seguías escalando. Entonces, era como que Sí. tenía tendinitis. De todas Todo tenía maneras, ¿no? tendinitis. A mí me encantaría, nosotros en Pilca tenemos licencia como una academia la licencia dice Academia de Artes y Oficios, porque no existe, pues, en la lista de rubros de actividades, la municipalidad no tiene nada relacionado con escalada. Y de Claro, deporte tiene gimnasio, fútbol y todo lo demás lo meten en Academia de Artes y Oficios. Entonces, a nosotros nos metieron ahí. Y dentro de ese rubro no puedes vender alcohol. Entonces, nunca hubo ni oportunidad de cerveza ni nada, pues, y ya, pues ya fue, pues. Porque eso es básico poder. Porque todo, no sé, yo escalo. Yo he tenido en mi casa Finger, me hice un campus una vez, tuve un boulder hace poco en casa. Y nunca los he usado como yo pensaba que los iba a usar. claro, es verdad. Porque solo no la hago un par de veces, pues, pero me aburro. Yo quiero estar con mis patas. Y para mí es una cosa de compartir. Entonces. em, Bueno, no sé qué iba. Bueno, tomarte una chela con tus patas después de escalar es básico, pues, necesario. Totalmente. ¿Sabes que eso que mencionas, yo creo que es más típico de la gente old school, de los escaladores no sé, tú ves videos de Yosemite, cómo escalaban antes y todo es esa filosofía, ¿no? Entonces, cómo realmente ahora la escalada también ha cambiado mucho. A ver si me corrige, porque ahora las generaciones están muchos enfocados en competencias, ¿no? Y comienzan así porque en realidad empiezan en palestras y pasan más tiempo en la palestra que en la roca, tal vez, y eso Ujú. hace que se vuelvan más competitivos, pues que el campeonato, ahora hay interescolares, interuniversitarios, o sea, tantas competencias que hay, que es una gran labor que ha hecho, digamos, la federación, pero que ya ha cambiado, digamos, la visión que tenía la escalada, ¿no? O sea, antes yo cuando empecé era como, oye, acá estamos practicando para ir a la roca. Y yo era, ah, ya. Pero me gustaban las dos cosas, ¿no? O sea, si yo decía, no, yo prefiero ir a la palestra, olvídate, me tiraban una cachetada, creo. Claro. Daba Sí, vergüenza más decir que, eso. o sea, si ha cambiado la gente, es porque otras cosas han cambiado. El entorno ha cambiado y ha hecho que la gente se forme diferente. Eh, por ejemplo, ¿no? Antes era más normal que en el lugar donde estés escalando también te pudieras tomar una cerveza. En el caso particular de Pirca no puedes. Entonces, la gente que va ahí no tiene esa experiencia. Eh, Luego, cada vez te tarda más tiempo salir de Lima para ir a escalar. Antes llegabas a la escuela en 1 hora, ahora son 2 y pico. Y si vas el domingo, el regreso, olvídate, no regresas nunca. Entonces tampoco te da como para que después de tu escalada en la escuela te tomes una chela, tampoco, o sea, es menos probable. Uno tiene que manejar todo el tema, ¿no? Y claro, se ha hecho más, o sea, es más sencillo hacer competencias,
porque las competencias eran una manera que encontramos para difundir la escalada, Claro. ¿no? Hace pues, 12 años la Agraria tenía una palestra, la Pacífico tenía una palestra, en la de Lima había un club donde escalábamos, la palestra no daba para competir, pero había un club. Oye, hagamos algo entre todos, ¿no? Esa fue una idea de Richie Rivadeneira. Y en la Agraria estaba la China Sandra y en la Pacífico estaba Rolando Chum, Mamuca. Entonces nos juntamos los tres, yo como de la de Lima, digamos que yo estudié en la Agraria, pero escalaba en la de Lima, y empezamos con el campeonato universitario. Wow. Y he cumplido 12 años, cumple este año el campeonato interuniversitario. Y de hecho, del mismo campeonato universitario es que nosotros mismos resucitamos la federación anterior, que luego tuvimos que cerrar y abrimos esta federación nueva. Eh, entonces, que no puedas tomarte una cerveza en tu gimnasio de escalada, que hayan más competencias, todas esas cosas han hecho que la gente, los nuevos, digamos, entren por ese canal y con esa mentalidad. Y yo creo que, o sea, así como las cosas cambiaron y la gente se fue por ahí, las cosas pueden volver a cambiarlas, o mejor aún, podemos volver a cambiarlas para que la gente se forme de otra manera, ¿no? O no sé, que compartan más cosas que nos gustan o no, o qué sé yo, ¿no? Ahora tú estás de presidente de la Asociación Guayay, ¿no? Y la Asociación Guayay también cumple un rol, ¿no? Existe ahí en la mente de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere hacer la Asociación Guayay o qué podemos hacer nosotros para que la gente alucine las cosas que nos gustan y quizás las compartan si quieren, ¿no? Te cuento que ya son las 9 de la noche y ya tenemos que cortar la transmisión. Tengo Uh-huh. algunas preguntas, siempre me quedo corto, si te soy sincero, pero nada, en realidad agradezco que compartas tu tiempo con nosotros. Eh, bueno, esta plataforma Tattoo Adventure Talks justamente es para conectarnos, mantenernos unidos, inspirarnos a través de personas como tú que en realidad, pucha, transmites mucha, esas ganas de querer colaborar con el deporte que practicas, que también es parte de tu vida, ¿no? Porque, o sea, tienes tu academia Pirca de escalada, o sea, prácticamente has dejado muchas cosas para justamente dedicarte a lo que más te gusta, ¿no? Y no todos tienen esa decisión, digamos. Y sinceramente, yo agradezco mucho la labor que han hecho muchas personas que han colaborado con la escalada y que ahora podemos disfrutar de muchas rutas y sectores abiertos, y tú eres una de ellas, ¿no? Gracias más bien, Matías. También. Y no sé, una última recomendación tal vez a las personas que están queriendo equipar, aprender. Hay todo un tema ahora más científico, justamente lo que comentas, ¿no? Y de repente hay clases de cómo equipar y esto es genial, ¿no? No sé qué le podrías decir a esta generación nueva. Primero que o sea, lo que yo no puedo, nadie, ninguno de nosotros puede controlar su entorno. Eh, Solo somos dueños de nosotros mismos. Y partiendo desde ahí, podemos hacer un montón de cosas. Porque nosotros podemos asociarnos con otras personas, hacer cosas juntos, aprender cosas nuevas, tener iniciativa y hacer cosas porque quieres, por tu voluntad. Y mejor si te juntas con otras personas que quieren hacer cosas parecidas a las que tú quieres, es súper poderoso. Realmente las cosas se logran cuando se intentan y se intentan bien, ¿no? Se intentan pensándolo, contactando a la gente, informándolo y, y rebotando, porque en esto de equivocarte vas a entender qué hiciste mal y lo vas a poder mejorar para volverlo a hacer. Entonces, metámosle ganas, háganlo, hagámoslo. Ese sería el primer consejo. Y la segunda es que juntos somos más también, ¿no? Somos más fuertes, más inteligentes, tenemos una perspectiva más amplia y entonces si hay algo que no sé, lo pregunto y pido que me enseñen o
le jalo las orejas a Pepe Lucho para que le entregue esa cosa que me debe para yo poder hacer esto, lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, primero, uno, hay que intentarlo, hay que hacerlo, y dos, hay que hacerlo juntos, ¿no? Hay que buscar apoyo. Pucha, gracias, Matías. Más bien, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos los chicos por estar conectados, por sus preguntas. Juan Diego creo que lo vamos a invitar un día para que hable un montón, porque creo que tiene muchas opiniones sobre las rutas equipadas por el negro Beto, no sé quién, y tantas cosas. Pero bueno, ha sido un gusto en verdad conversar contigo, Matías, y bueno, nos vemos escalando, ¿no? Sí, muchas gracias, Pepe, gracias a tú y a Black Diamond y a toda la gente. Sí, ojalá escalemos juntos pronto. Cuídate, Matías, entonces. Tú Estamos también. Chao, en contacto. chao. Que estén bien. Chao.